Seguimos elaborando un poco los conceptos de, se pueden llamar de complementos de análisis matemático, de análisis real, que bueno, si los habían visto antes, nada, ya los vieron, y si no, espero que les vayan resultando significativos. Vimos la definición de sucesión fundamental, por ejemplo esta sub n que intento dibujar acá, como una sucesión cuyos elementos, a partir de cierto índice k, se mantienen arbitrariamente cercanos entre sí. Y ese mantenerse arbitrariamente cercanos entre sí, de alguna manera define un lugar. Puse ahí un punteadito, define un lugar de donde están amontonando. Si la asociación tiene límite, el lugar va a ser el límite. Fácil probar. Y bueno, nada, es la idea del límite. Pero si la asociación no tiene límite, eso es un lugar que todavía no tiene nombre. Les decía que será un hueco del conjunto donde están trabajando. Ahora, si detectan un hueco, el paso siguiente es identificar los huecos, clasificarlos, poder ponerles nombre e incluso trabajar con ellos. Si los racionales tienen huecos y esos huecos se llaman irracionales, yo necesito, uno si va a escarbar a fondo, necesita definir qué son, identificarlos y trabajar con ellos. Por ejemplo, si yo sé sumar reales, es porque sé sumar irracionales. Y si sé sumar irracionales, es porque, bueno, los conozco bien, los tengo identificados a uno por lo menos. Entonces no solo sé que existen, sino que los puedo ubicar, ponerle nombre. Y eventualmente ordenarlos en la recta entre dos racionales. Saber dónde cae. ¿Cómo se hace para caracterizar los huecos entonces? Bueno, una idea necesaria es la de sucesiones de Cauchy o fundamentales equivalentes. Supónganse que tengo dos sucesiones A sub n y B sub n, las dibujé en azul y en rojo, que son fundamentales, o sea, sus elementos se acercan entre sí, y la idea que les quiero tirar es que se acercan entre sí en el mismo lugar. Lugar, no dije ni punto ni región, no sé qué es, lugar. Entonces, los elementos azules se amontonan entre sí por ahí y los elementos rojos se amontonan entre sí ahí mismo. ¿Cómo se caracteriza esa idea? Bueno, se dice que dos sucesiones fundamentales, la idea es que van a parar al mismo lugar. Y se dice, el nombre técnico acá es que son equivalentes. Si dos sucesiones fundamentales van a parar al mismo lugar, se identifican el mismo límite o el mismo hueco, lo que sea, se dice que son equivalentes. Y la definición es: dos sucesiones fundamentales, A sub n y B sub n, introduje notación, la deben conocer. Se suele hablar de una sucesión poniendo los elementos entre llaves. Y si hace falta aclarando que el índice n es mayor o igual que tanto. O que n es natural. O más cortito le pongo el índice. Entonces acá quiero decir una sucesión de elementos A sub n, una sucesión de elementos B sub n. Vamos de vuelta. Si estas dos sucesiones son fundamentales en cierto espacio métrico, se dice que la sucesión de los A sub n es equivalente a los de B sub n si y solo si se amontonan en el mismo lugar, quiero decir. Si y solo si para toda distancia epsilon mayor que 0, la voy a pensar chiquita, y sería el tamaño de esta región, existe un índice k natural mayor que 0, tal que la distancia entre el elemento enésimo de los A y el emésimo de los B se mantiene menor que epsilon. O sea, si a partir de cierto k, además de que los A sub n se mantienen cerca entre sí y los B sub m se mantienen cerca entre sí, porque dijimos que son fundamentales, los A sub n se mantienen cerca de los B sub m. Y esa es la forma de decir que caen en el mismo lugar. Y esto es una relación de equivalencia. Relación de equivalencia tiene que cumplir, una relación tiene que cumplir ciertas propiedades para llamarse de equivalencia. Tiene que ser simétrica, reflexiva y transitiva. Simétrica es que si A es equivalente a B, B es equivalente a A. Salta a la vista porque la distancia no distingue orden. Reflexiva es que la sucesión de los A sub n es equivalente con sí misma. Se mantienen los A sub n y B sub n cerca entre sí porque son fundamentales, van a cumplir con esto. O sea, si la B llega a coincidir con los A's, ya sabemos que esto pasa. A partir de cierto índice k. Y transitiva, que si tengo tres sucesiones fundamentales, A sub n, B sub m y C sub m, vamos a dibujarlo.
C sub n. Si A sub n es equivalente con B sub n, será que la distancia de los A sub n o B sub n es tan chica como uno quiera. Y si B sub n es equivalente con la C sub n, la distancia entre los B sub m y los C sub otro índice L también es tan chica como uno quiera. Y por desigualdad triangular, entonces la distancia entre los A sub n y los C sub L está controlada. Si esto le pido que sea menor que epsilon sobre 2 y esto menor que epsilon sobre 2, la distancia entre los A y los C es menor o igual que la suma de distancia entre los A y los B más la distancia entre los B y los C, que sería epsilon sobre 2 veces epsilon. No lo escribí, pero la desigualdad triangular me asegura, nos asegura a todo el mundo, que esta relación es transitiva. Si A es equivalente, si los A es equivalente a los B porque se amontonan acá, y la de los B es equivalente a los C porque se amontonan entre sí en el mismo lugar, los A y los C se amontonan en el mismo lugar. Entonces es una relación de equivalencia. Cuando tenemos relaciones de equivalencia se pueden definir clases de equivalencia. O sea, de todas las sucesiones posibles que sean fundamentales y que vivan en este espacio, detectamos las equivalentes y las juntamos entre sí. Una clase de equivalencia es el subconjunto de elementos, de sucesiones en este caso, que son equivalentes entre sí. Y cuando uno tiene una clase de equivalencia, en general la idea es que basta con un representante de la clase para identificar la clase. Bien, entonces, podemos hablar de clase, vamos a anotar. Usé la palabra equivalente, dijimos es realmente una relación de equivalencia, y si es una relación de equivalencia, define clases de equivalencia. Que dicho en palabras serían todas las sucesiones fundamentales que se amontonan en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, una clase de equivalencia de sucesiones fundamentales define un lugar en este espacio. Bueno, un lugar donde se juntan las sucesiones, que puede ser un punto del espacio cuando existe el límite y puede no ser, como en el ejemplo de los racionales, pero es de alguna manera algo bien definido. El hueco del cual hablábamos en los racionales está bien definido por todas las sucesiones fundamentales de racionales que están acercándose o amontonándose alrededor de ese lugar. Esa cercanía con algo, aunque no lo encuentren, define el algo. Y ese algo es el hueco. Entonces, entonces nos acercamos a la definición de irracionales. ¿Sí? Nos acercamos a la definición de irracionales. Falta un elemento que no puse por acá. Vamos a ponerlo sin borrar. Una propiedad. Es que si una sucesión tiene límite, entonces es fundamental, seguro. Si una sucesión de elementos A sub n es convergente, o sea, tiene límite. No sé si es más cortito ponerlo así. Ya que estamos, ponemos notación variada. Que es convergente, que tiene límites. Y una forma de anotar el límite es con una flechita. Si una sucesión de elementos A sub n tiene límite L, tiende a L, dentro del espacio en el cual uno está trabajando, el conjunto en el cual uno está trabajando, por ejemplo los racionales, entonces es fundamental. O de Cauchy. Ya les hago el esquema de cómo se prueba. Pero lo que armamos es que si una sucesión tiene límite, seguro es fundamental. Pero si es fundamental, no es seguro que tenga límite. Convergente, sería el mapa así para recordar. Convergente, que tiene límite en el conjunto, límite finito en el conjunto, significa, implica fundamental. Pero al revés no. Fundamental no implica convergente porque tenemos contraejemplos. Y esto, esta propiedad, bueno, nada, ustedes están mucho más acostumbrados a las convergentes y a las que tienen límite. Y más nos interesa trabajar muchas veces. Entonces, si tiene límite, contamos con que es fundamental aunque no lo hayamos demostrado. Aunque no lo hayamos verificado en cada caso. ¿Por qué? Porque se puede mostrar en general. ¿Cuál es la idea de la demostración en general?
Siempre usar propiedades de distancia y la desigualdad triangular. Si tengo una sucesión, y lo voy a hacer solamente con el dibujo, de a sub n que converge a cierto límite L preciso, ¿qué sabe uno? Bueno, que para cualquier distancia epsilon que uno se tome, tomando los índices suficientemente grandes, los a sub algo están cerca de L a distancia lo que quieras. Esta distancia la va a llamar epsilon sobre 2. Se suele hablar cuando uno se acostumbra del truco de epsilon sobre 2. Entonces, si yo tengo un a sub n con índice suficientemente grande, o sea, dado el radio epsilon sobre 2, existe un valor, no sé, digamos, k1 o k, que tal que si el índice n es mayor que k, el elemento está acá adentro. La distancia entre a sub n y L es menor que epsilon sobre 2. Y si tomo otro elemento con índice mayor que k, que sería una sub m, y caerá por acá adentro también. Esta distancia de este L menos que epsilon sobre 2. Entonces, ¿cómo es la distancia entre a sub n y b sub m? Para probar que es fundamental me interesa demostrar que dos elementos se acercan entre sí. Y bueno, si son tales que entraron en el entorno de L de radio L sobre 2, la distancia entre a sub n y b sub m es menor o igual que la suma de distancia de a sub n a L y de L a m. Como estas están controladas por epsilon sobre 2, o sea, elegí el k por encima del cual tenemos que estar para que estos dos disten de L menos que epsilon sobre 2. Lo puedo hacer. Entonces logro que a sub n y b sub m disten menos que la suma de estos dos, que es menor que epsilon. Dos tramitos menores cada uno que epsilon sobre 2 da una suma menor que epsilon. Entonces, amontonarse cerca de L implica amontonarse entre sí. Es bastante clara la idea geométrica de distancias, que si converge se amontonan cerca de algo, y si se amontonan cerca de algo también se amontonan entre sí. Bien, entonces, convergente implica fundamental. Lo que vimos es que si es fundamental sin saber quién es L, no necesariamente es convergente. Lo dibujé recién acá y lo borré, ¿sí? Ese es el patrón que tenemos. Entonces, un par de definiciones. ¿Cuándo se dice que un conjunto es denso y cuándo se dice que es completo? Y estamos apuntando a que los reales, con los que trabajamos siempre, son un conjunto completo. Probablemente se los hayan afirmado. Y no sé si estoy perdiendo tiempo porque ya lo vieron. Pero bueno, a mí me entretiene. Definiciones. ¿Cuándo se dice que un conjunto es denso? Un conjunto M. Hablando de distancia. O sea, un conjunto con distancia, un espacio métrico. Un conjunto M métrico es denso. Como se dice que son los racionales, si y solo si. A ver que lo copio para no darle vueltas. Sí, solo sí. Entonces, para todo elemento X del conjunto, cualquier punto que elija, un paréntesis acá para precisar el alcance de los cuantificadores, resulta que para toda distancia epsilon mayor que 0 que uno tome, existe otro elemento B dentro del conjunto, tal que la distancia entre... No, perdón, acá con el alfabeto. Empecé con X y iba con Y. Para todo X dentro del conjunto, por más chiquito que tome la distancia, existe otro Y dentro del conjunto, tal que la distancia entre X e Y se mantiene chiquita, o sea, menor que epsilon. Ahí estamos. Y el Y no es el mismo X, hay que prohibir que sea el mismo. Entonces acaba aún mayor que 0. La distancia es
menor que epsilon y mayor que 0. En lugar de tal que pongo la barra, que es lo mismo. Entonces, tengo el conjunto. Por ejemplo, bueno, en la recta sean los racionales. Si tengo un x por acá, me marco un entorno de distancia epsilon alrededor del x, de alrededor de epsilon alrededor del x, y estoy seguro que acá adentro existe algún y. O sea, cerca de un elemento del conjunto, tan cerca como quiera de un elemento del conjunto, encuentro otro elemento del conjunto. Para cada elemento del conjunto, siempre encuentro tan cerca como quiera otro elemento del conjunto. Perdón que no me salió así recitado de una. Y esta es la caracterización lógica. Para cada elemento que tome, resulta que por más cerca que me fije, existe otro distinto, porque la distancia de 0 es mayor que 0, que está tan cerca de él como uno quiera. Eso es denso. Y bueno, los racionales son densos. Ejemplo, los racionales son densos. Es un conjunto denso. Y los reales que uno conoce también es denso. Pero los reales son más que densos. Resulta que los racionales no son completos y los reales sí. Entonces hay dos categorías que quiero marcar. A ver si queda lindo así. La idea de denso y la idea de completo, que es lo que voy a definir a continuación. Hacemos una tablita y resulta que los racionales, ya lo saben, pero vamos a marcarlo vistoso. Densos sí, completos no. Y los reales, densos sí y completos sí, también. ¿Cuál es la diferencia que hace que los reales sean completos y los racionales no? Bueno, precisamente hay que definirla o hay que caracterizarla con sucesiones fundamentales. Es la forma de hacerlo. Y por eso lo podemos hacer ahora. Un conjunto se llama completo, ahora lo anoto, si y solo si todas las sucesiones fundamentales que uno puede armar en ese conjunto son convergentes, encuentran límite. Que es, en otras palabras, decir si y solo si no tiene huecos. Que seguramente lo han escuchado y lo han dicho. Los reales no tienen huecos. ¿Cómo se nota eso? Bueno, agarra la sucesión fundamental que quieras y seguro le encontrás un límite. Y eso te garantiza características del conjunto, no tanto de la sucesión, sino del conjunto. La misma sucesión, como la de los Q sub n que armamos hoy acercándose a pi, que en los racionales no tiene límite, en los reales sí. ¿Por qué? Porque agregamos el hueco al conjunto. Los reales se construyen agregándole a los irracionales todos sus huecos, todos los irracionales. Lo han dicho un montón de veces. Entonces, me falta anotar, me parece que estoy dando un poquito de vuelta con el tiempo. Definición de conjunto completo. Se dice que un espacio métrico M es completo si y solo si el hecho de que una sucesión A sub n en el conjunto, en M, es fundamental, implica que la sucesión A sub n es convergente. Cosa que no pasa en general, les conté hoy. Bueno, en los espacios completos sí pasa. O dicho de otra manera, si solo si existe un L dentro del conjunto, el límite, tal que la sucesión de los A sub n fundamental tiende a L. Existe el límite. La sucesión es fundamental y existe un punto al cual se está acercando. Entonces, ¿cómo se configura este cuadro que he puesto? Bueno, ¿cómo se construyen los reales? Definición o construcción de reales. Completando los huecos de los racionales. Ya lo han dicho 1000 veces. Entonces, ¿cómo es la definición técnica de racionales? De reales, perdón. Definición de R.
R es el conjunto, me voy a poner en palabras, de las clases de equivalencia de sucesiones Q sub n fundamentales en Q, en los racionales. A ver si cierra. Vamos a poner una llavecita más grande acá. La coherencia lógica, la solidez lógica de esta es que es una afirmación, una caracterización que se puede revisar solamente usando racionales. ¿Sí? Solamente, o sea, así como con los naturales uno construye los racionales simplemente porque hace fracciones con cosas conocidas, acá uno define a los reales en base a cosas conocidas, que son los racionales. Y ese es el paso consistente de pasar en la construcción de los campos numéricos de los racionales a los reales. ¿Qué son esos famosos huecos? ¿Qué son los irracionales? Bueno, las clases de equivalencia de asociaciones fundamentales en Q son los elementos de R. Algunas clases de equivalencia corresponden a números racionales. Todas las sucesiones que converjan a un número racional son fundamentales y definen como clase de equivalencia a ese número racional. Y las sucesiones que son fundamentales pero no convergen en R son elementos nuevos que se llaman irracionales. Y están en pie de igualdad los racionales con los irracionales como los lugares a donde se pueden amontonar sucesiones fundamentales de racionales. Esto, darle un pie de igualdad a los racionales o irracionales en una definición coherente con definiciones anteriores, que no pasa por la intuición en ningún momento, o mejor dicho, que no pasa porque nos creamos algo en ningún momento, permite definir a los racionales como elementos, definir las operaciones a los reales como elementos, definir las operaciones entre reales. Lo primero es definir cuando dos reales son iguales, y es cuando están caracterizados por clase de equivalencia, están en la misma clase de equivalencia. Sucesiones que están en la fundamental que están en la misma clase de equivalencia, ya lo arma. Y después define operaciones. ¿Cómo es la suma de reales? ¿Cómo se define la suma de reales? El recurso es: cada real es una clase de equivalencia de sucesiones fundamentales. De la sucesión de la clase de equivalencia tomo un representante, o sea, una de las sucesiones que convergen, que se amontonan ahí, que son racionales. Para otro real tengo otra sucesión de racionales que lo caracteriza. Sumo racionales y me armo una sucesión nueva de racionales. Pruebo que es fundamental. Y si es fundamental, está en alguna clase de equivalencia de sucesiones fundamentales en Q. Entonces define un número real. ¿Sí? O sea, se puede definir la suma de reales, sean irracionales o no, basándose en suma de racionales. Y lo mismo el producto, y se muestran sus propiedades, y se muestra que la suma tiene opuesto, y se hace la resta, y se muestra que el producto tiene inverso salvo para el número 0, y entonces existe la división, y estamos hechos. Tenemos los reales definidos consistentemente a partir de operaciones hechas con racionales. Esa es la gracia. Entonces, y lo que se prueba, después de definirlo, propiedad fundamental del análisis matemático, y yo ya con esto apenas estoy diciendo las cosas en palabras y no gastamos más tiempo, pero si les tomó un colorcito de que les interesa, encontrarán donde leerlo. El conjunto de los reales así definido es completo, con lo que significa lo que está acá arriba. La propiedad fundamental de los reales es que todas las sucesiones fundamentales que uno pueda armarse en los reales encuentran límite. ¿Sí? Todas las sucesiones que parece que se amontonan en algún lugar encuentran un lugar que se llama límite, tiene nombre y se identifica como un número real. O sea, es como que el conjunto es cerrado ante la operación de fundamentalidad de las sucesiones. ¿Sí? Se llama completo.
Pero digo cerrado en el sentido de que cuando uno hace una operación, el resultado aparece en el mismo conjunto. Por ejemplo, la suma de naturales es cerrada porque da un natural. La resta de naturales no es cerrada porque puede dar un natural negativo. Entonces hay operaciones que te dejan dentro del conjunto que eventualmente te tiran afuera. Bueno, en los racionales, la operación, digamos, de construir una sucesión fundamental, quizá te dé algo dentro del conjunto que se llama límite, quizá te tire afuera, que se llama irracional. Una vez que armaste esto, que son los reales, está garantizado que cualquier sucesión fundamental que armes, o sea, fundamental, como que los elementos se acercan entre sí, define un límite. Si existe el límite, la sucesión fundamental define ese límite. Entonces, una sucesión fundamental de números reales define un número real. Caracteriza, precisa un número real, único. Porque si el límite existe es único, lo dijimos recién. Entonces, los reales se pueden definir con consistencia lógica a partir de cosas conocidas. O sea, se pueden definir a partir de cosas conocidas que son los racionales vía la noción de sucesión fundamental. Si no, no hay otra manera de hacerlo. O sea, la construcción de los reales incluye la idea de límite, ¿sí? De alguna manera. Bueno, de sucesión fundamental. O de comportamiento de algo cuando n tiende a infinito. De una sucesión cuando n tiende a infinito. Y bueno, y esta construcción, nada, con esto estamos terminando la clase. Bueno, me fijo a la hora si me quedo un cachito más, porque me acordé de algo. Pero esta construcción, bueno, para mí, justifica el tiempo dedicado a estudiar sucesiones. En nuestro contexto se podría haber hecho mucho antes, pero la madurez de los conceptos pedagógicamente no está lista hasta que uno ya hizo los cursos de análisis. La gente de licenciatura en matemática creo que lo estudia con una materia de complementos de análisis, como que una revisión de lo que se aprendió, una consolidación de lo que faltaba aprender. Y por otro lado, nos va a servir en algunos teoremas importantes esta idea. Vamos a probar que una sucesión es fundamental porque no sabemos cuál es el límite, entonces ni puedo intentar hablar de límite. Pero vamos a probar que es fundamental. Y como estamos dentro de los complejos, vamos a saber que tiene límite. Perdón, ¿por qué? Si uno probó que R es completo, bueno, después sale enseguida que R2 es completo. Y que R3 es completo, porque juegas con cada componente. Y los complejos que tienen la distancia de R2 son un conjunto completo. Los complejos que trabajamos, si logramos hacer una sucesión fundamental, seguro define un complejo como el límite. ¿Por qué? Se probó que es completo, ya está en los libros, y si armamos algo fundamental, está garantizado que existe el límite. Y si existe el límite es único, eso define un valor, un número complejo. Bien, acá corto. Hay que invocarle al mago. Disculpen que los cierres son desprolijos, no lo voy a editar, lo voy a dejar así como está.